creo que toca a la empresa asumir su responsabilidad, indemnizar, y para esto también se requiere saber cuánto es el diario de ingreso de cada uno de estos pescadores. Ipenza está conectado, abogado y especialista en derecho ambiental. Gracias, señor Ipenza, por su tiempo, pero también para responder las preguntas que la gente que se ha visto afectada necesita conocer. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Katiuska, gracias por la invitación y encantado de conversar con usted y de alguna manera absolver algunas dudas de su teleaudiencia, ¿no? Así es, bueno, yo quiero comenzar por el ámbito social. Ayer conversábamos con los pescadores de Ventanilla afectados por este ecocidio y me comentaba que hoy día que se cumple un mes han recibido solamente un vale de 500 soles. Entonces nos imaginamos cómo alguien frente a esta inflación internacional y nacional puede vivir con 500 soles, pagar la luz, el agua, no sé, los gastos, el pasaje, la comida, medicinas, es imposible. Para mí no entra en mi cabeza cómo solamente hayan recibido un vale, pero lo recibieron de 500 soles y una que otra canastita que se le entregó con productos pequeños. Entonces yo le preguntaba a él, yo le decía, ¿cuándo se conoce la fecha de esta indemnización que debe hacerle Repsol porque los ha afectado moralmente, civilmente, de todas formas los ha afectado? Y él me decía de que hasta el momento no pueden conseguir a un abogado para hacer esta demanda. Por favor, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué podrían hacer los pescadores? Mire, en principio uno espera mucho más de una empresa del tamaño de Repsol, ¿no? Y lamentablemente ve que no ha habido ninguna respuesta, lamentablemente seria, digo, ¿no? Porque como usted bien señaló inicialmente, ha habido mucha mala información o información inexacta que ha conducido a que el Estado tome decisiones erradas en ese camino, por ejemplo, por la cantidad de barriles de hidrocarburos que se vertieron en el mar desde un inicio con información que luego se ha ido clarificando y hemos llegado a saber que han sido 11.900 barriles de hidrocarburos en el mar, ¿no? Primero. Lo segundo es, por ejemplo, información que supuestamente este terremoto, el tsunami que hubo, que provocó, que ya también, sí, el oleaje anómalo que dicen, ¿no? Y hemos tenido mucha información clara también que nos demuestra que eso es inexacto. El día de ayer o anteayer se ha publicado imágenes lamentables donde muestra el estado en el que estaba la infraestructura de descarga de los hidrocarburos, material o la tubería corroída, y que demuestra una situación de poca responsabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, pedir creo que responsabilidad lamentablemente a la empresa o que asuma una responsabilidad con esta gente que lamentablemente se está viendo afectada en su vida por esta situación que es exclusivamente responsabilidad de la empresa, es bastante complicado, ¿no? Yo llamaría a la empresa a que en principio lleve una negociación extrajudicial y sea claro que al menos genere una indemnización por este tiempo, porque un proceso judicial va a ser demasiado largo y complicado, ¿no? Entonces, eso en primera instancia creo que toca a la empresa asumir su responsabilidad, indemnizar, y para esto también se requiere saber cuánto es el diario de ingreso de cada uno de estos pescadores, por ejemplo, ¿no? Y hacer un cálculo semanal o mensual y sobre eso generar un proceso indemnizatorio. Pero más allá de eso vemos que la empresa sigue tratando de salvar una responsabilidad y bueno, la discusión que tenga la empresa con la empresa transportadora de los hidrocarburos, esa no le exime de ninguna responsabilidad frente al Estado, porque ella es totalmente responsable por lo que ha sucedido y por los efectos tanto ambientales, sociales que está generando, ¿no? Y para eso claramente ya tenemos un proceso en curso o diversos procesos en curso, pero a mí particularmente me llama la atención que creo que el Estado peruano en todos sus niveles de administración, como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Los INERMIN, ¿no? El Servicio de Áreas Protegidas, tienen que empezar a trabajar de manera articulada, ¿no? Y creo yo que no podemos repetir los errores que ya el 2013 tuvimos con la misma empresa por el derrame, ¿no? Y que debe llevarnos en principio a que veamos quién tiene las mejores posibilidades de dar la mejor o las mayores sanciones y que se represente un caso emblemático para el país, ¿no? En el 2013, DICAPI sancionó primero a esta empresa y luego cuando el OEFA quiso sancionar, la empresa dijo que no podía ser sancionada dos veces por lo mismo y bajo ese principio del non bis in idem, ¿no? La empresa no pudo ser sancionada por el OEFA en el 2013.
particularmente. Y no será este caso también que DICAPI adelante una sanción, o sea, un procedimiento mucho más rápido, que termine luego con una multa ínfima versus lo que podría imponer el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Así es, y justamente, por favor, pues abogado, y pensa, el ministro Modesto Montoya, recién en el cargo de esa cartera tan importante del ambiente, pues anunció que las sanciones económicas a Repsol podían llegar hasta 304 millones de soles. ¿Es suficiente frente a todo el daño que han hecho? Mire, en principio esas multas terminan siendo para el Estado, ¿no? Pero esos recursos de esas multas que se imponen desde la vía administrativa no necesariamente en nuestro país reditúan en revertir el impacto que se ha generado en el ambiente, ¿no? Y por eso es importante que la empresa, más allá de las multas económicas, asuma también una posición de responsabilidad de tener un programa de largo plazo, ¿no? No solamente recoger los hidrocarburos, sino de monitorear y de hacer posible la recuperación de los ecosistemas, pero también la recuperación de todas esas especies que han sido afectadas y en alguna medida muchas de estas especies que están en peligro crítico o en peligro de extinción, ¿no? Entonces también toca, y eso no necesariamente retirando los hidrocarburos de la parte superficial, estas especies van a regresar, porque muchas han muerto, otras se han desplazado, ¿no? Entonces, sí, entonces eso significa que debemos hacer un trabajo de largo plazo y no de más de 5 años. Demandará, por ejemplo, una intervención de investigación y de trabajo, y para esto la empresa tiene que financiar, tiene que trabajar con las entidades competentes, con el Servicio de Áreas Protegidas, con el Instituto del Mar del Perú, para generar las condiciones óptimas para poder tratar de volver a la situación anterior al derrame provocado por esta empresa. Así es, pero también yo quiero, por favor, que quede muy en claro que no solamente los pescadores se han visto perjudicados, sino cada persona que pertenece a esta cadena de productividad laboral. Así es. O sea, incluso los vecinos, porque he recibido también denuncias, pues mediante mis redes sociales, de vecinos que viven cerca al mar y que están siendo afectados ya de forma física, su salud está siendo afectada. Por ejemplo, conjuntivitis, problemas en la piel, náuseas, problemas gastrointestinales. ¿Quién le va a pagar a ellos el dinero que están gastando por atenderse él y su familia? Y seguramente son miles de peruanos que viven cercanos a estas playas que están viéndose afectadas. ¿A quién le reclaman? ¿Cómo inician ellos esta denuncia contra Repsol? Por favor, usted como abogado, explíquenos un poco el procedimiento para que ellos tomen lápiz y papel. Bueno, en principio ellos tienen que recurrir, en principio de contar con un abogado, ¿no? Y para esto también yo sugiero que las medidas... En principio, a través de la asociación, incluso los colegios profesionales de abogados tienen también abogados pro bono, ¿no? Que pueden, bajo esa situación, llevar casos, yo sugiero que no sea un caso individual, ¿no? Sino colectivo, donde ellos pidan a un proceso indemnizatorio en la vía civil, ¿no? Entonces, para mí particularmente, y luego no podemos olvidar que diversas universidades tienen las clínicas jurídicas. Nuestra Universidad del Pacífico también tiene una clínica jurídica que permite orientar y acompañar en estos casos también alguno que podría ser posible, ¿no? Entonces también identificar esos espacios, si bien es cierto no tienen recursos, pero pueden acompañar en clínicas jurídicas y que sea acompañado por un profesor o un titular de las universidades o a través de los colegios profesionales, ¿no? Y en Lima Norte tenemos un colegio de abogados también que puede asumir y acompañarlos en este camino, ¿no? Entonces, por favor, hacemos un llamado a la universidad para la cual usted también trabaja, que esa clínica jurídica los pueda apoyar. Ayer hablamos con los pescadores de Ventanilla y ellos me decían, no tenemos asesoramiento legal, si estamos a las justas para comer, para buscar algo para llevar a la mesa de nuestros hogares, imagínense un gasto adicional de pagarle a un abogado. Así que invitamos a los abogados del país, invitamos a los colegios de abogados de Lima Norte, de todo el país, que puedan apoyar a los trabajadores, a los pescadores, a la gente que trabaja en las playas, a los vecinos. Hay asentamientos humanos incluso afectados y usted sabe la calidad de vida de ellos y cómo ahora su realidad cambió por completo. Ahora, si hablamos del Estado y hablamos del ámbito social, si hablamos de esta pérdida irreparable, porque también lamentablemente han afectado zonas protegidas en el mar, zonas que eran protegidas, zonas que estaban ya vulneradas, ¿no? Digamos, por problemas con las especies marítimas, con la flora, con la fauna, especies en extinción, se han visto afectadas. ¿Cuál sería la denuncia que debería hacer el Estado por esta afectación a
Uno, que es nuestro mar, y dos, que son nuestras aves y nuestra flora y fauna marítima. Mire, en principio para esto ya la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste ya ha formulado una acusación penal contra los representantes legales de la empresa Repsol, que está en curso, ¿no? Y a raíz de ese proceso incluso se ha ordenado un impedimento de salida de los representantes legales por parte del juez de Ventanilla, de Puente Piedra, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero lo otro, este caso para mí es bastante interesante de analizar y de mencionar. Tenemos en ese sentido nuestro Código Penal, por ejemplo, el artículo 314 304, que nos habla de los delitos de contaminación. Pero este caso incluso para mí meritúa un delito de contaminación agravado, porque aquí se ha falseado, se ha ocultado información importante, ¿no? A la autoridad, y ahí evidencia de ello están los reportes inexactos que alcanzó inicialmente la empresa sobre la cantidad, por ejemplo, de barriles vertidos en el mar, ¿no? Este proceso continúa, esperemos que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, con ayuda de las autoridades administrativas, puedan tener los suficientes elementos para presentar la acusación correspondiente ante el Poder Judicial, ¿no? Y que posteriormente los jueces fallen a favor y en beneficio de la sociedad, porque no podemos partir de esta situación y dejar una situación de impunidad en el país, lamentablemente, ¿no? Y uno ve los discursos, los mensajes y lamentablemente... Es muy indignante. Así es, y vemos que esas son medidas insuficientes y vemos una posición totalmente lamentable de parte de la empresa, ¿no? Que lleva o pretende llevar una discusión hacia un tercero, pero básicamente, de acuerdo a la ley nuestra, la responsabilidad es exclusiva de la empresa, ¿no? Y ella tendrá que responder tanto administrativa como judicialmente. Así es, y justamente ya con ese comentario cierro con esta pregunta. En un principio Repsol dijo, no, la culpa lo tiene prácticamente pues el volcán, ¿no? Porque por ese oleaje anómalo ocurrió ese derrame de petróleo. Y ahora Repsol ha iniciado una acción judicial contra los dueños de este buque por causar el derrame. ¿Esto es válido según la ley? Recordando de que el contrato se ha hecho con la empresa Repsol, no con los trabajadores que ellos podrían subcontratar para esta ejecución del derrame de petróleo. Sí, y la responsabilidad es exclusiva de la empresa, y si hay alguna situación aquí que la empresa atribuye a la responsabilidad de un tercero, la empresa tendrá que repetir contra esos terceros, pero la responsabilidad es exclusivamente de la empresa porque ellos desarrollan esta actividad y tenían que haber tomado todas las previsiones del caso. Ya me preguntaría, ¿no? Qué poco serio una empresa que contrata a una empresa transportista que ahora le atribuye la responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿dónde ha estado su debida diligencia para verificar y evitar que sucedan esas situaciones, ¿no? Entonces también allí evidencia una vez más la poca seriedad o la poca responsabilidad de Repsol al contratar una empresa con las condiciones inapropiadas, por así decirlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. César Ipenza, abogado y especialista en Derecho Ambiental, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Gracias por su tiempo. Buenas noches.